Bienvenidos a nuestro análisis. Hoy vamos a asomarnos al abismo cósmico por excelencia. El material de origen nos plantea una de las preguntas más vertiginosas de la física. Si cayeras en un agujero sin fondo, como un agujero negro, ¿qué es lo que te encontrarías al final? Son objetos tan densos que han rasgado la propia tela del universo, creando un punto de no retorno. Y es que ahí está, justo ahí, el meollo de la cuestión. La física actual, a que se basa en la relatividad de Einstein, nos dice que al final de esa caída te espera una singularidad, un punto de densidad y curvatura infinitas. La pregunta que vamos a analizar hoy es si esa singularidad es un destino físico real, un objeto tangible en el centro de ese abismo, o si es, en realidad, el punto donde nuestras mejores teorías se hacen añicos y, admiten su derrota. Yo voy a defender que la singularidad, tal y como la predice la relatividad general, es la conclusión lógica y, diría, hasta más elegante para entender el destino final de toda la materia que cruza el horizonte de sucesos. Es sencillamente el final del camino, tal como lo describen las ecuaciones. Pues yo, en cambio, sostendré que el concepto mismo de singularidad no describe un objeto real. Es más bien una señal de alarma, ¿sabes? Una bandera roja que nos grita que nuestras teorías son incompletas y que lo que hay en el corazón de un agujero negro es algo muchísimo más extraño y complejo. Algo para lo que aún no tenemos ni palabras ni, desde luego, matemáticas. Para entender mi postura tenemos que partir de la base, ¿no? Y la base es la relatividad general de Einstein, nuestra teoría más sólida sobre la gravedad. Nos dice que la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y esa curvatura, pues le dice a la materia cómo moverse. Los agujeros negros, que nacen del colapso de estrellas gigantescas, son la máxima expresión de esta idea. Crean una frontera invisible, una especie de membrana unidireccional llamada horizonte de sucesos. Una vez la cruzas, el juego cambia por completo. El espacio-tiempo está tan brutalmente deformado que el espacio y el tiempo, en cierto modo, intercambian sus papeles. Imagina que el futuro ya no es un momento, sino un lugar, el centro del agujero negro. Cada segundo que pasa, cada tic-tac de tu reloj, te empuja inexorablemente hacia ese punto. Es como estar en una cascada. Puedes intentar nadar hacia los lados, pero la corriente del tiempo te arrastra hacia el fondo. Y ese fondo es la singularidad. Un punto único, de volumen cero, que contiene toda la masa de la estrella original y de todo lo que ha caído después. La densidad y la gravedad se vuelven literalmente infinitas. Aunque nos cueste imaginarlo, es la predicción directa de la teoría. Todo lo que cae es triturado y su información, en teoría, se pierde, dejando al agujero negro con solo 3 características: su masa, su giro y su carga. Mira, estoy completamente de acuerdo, con toda la descripción hasta que llegamos al horizonte de sucesos. La relatividad general es una obra de arte y funciona a la perfección en el exterior, ahí no hay debate. Mi problema, el problema fundamental, empieza justo al cruzar esa frontera. La idea de una singularidad física me parece sinceramente un disparate. Fíjate, en la historia de la física, cada vez que nuestras ecuaciones nos han devuelto un resultado infinito, no significaba que hubiéramos descubierto un objeto infinitamente denso o caliente. Significaba que la teoría que estábamos usando había chocado contra un muro, que había llegado a su límite de validez. Y el material de origen lo describe con una claridad meridiana. Es que es genial. Lo llama un error de división por cero en el universo. Y eso es exactamente lo que es. Cuando tu calculadora te da un error, no has descubierto un nuevo tipo de números, simplemente has hecho una operación que no tiene sentido. Para mí, la singularidad no es física, es matemática rota. Es la confesión de la relatividad general de que no puede describir esas condiciones extremas. Necesitaríamos una teoría cuántica de la gravedad, la gran pieza que nos falta, para entender qué pasa ahí. Por eso creo que las singularidades no existen como tal. Lo que hay en el centro es, como dice la fuente, algo completamente diferente. Y ojo, la rotación, que es una característica de casi todos los agujeros negros reales, ya complica la imagen de un simple punto, creando una ringularidad o una singularidad en forma de anillo. Entiendo tu escepticismo hacia los infinitos. Es una reacción natural. Pero creo que estás subestimando la belleza y la lógica implacable de la geometría del espacio-tiempo.
La analogía de la cascada no es solo una metáfora poética, es una descripción bastante precisa de lo que las ecuaciones nos dicen. Dentro del horizonte, avanzar en el tiempo te obliga a moverte espacialmente hacia el centro. No es una opción, no depende de la potencia de tu nave ni nada de eso. Es una certeza dictada por la nueva geometría. No puedes evitar la singularidad de la misma manera que aquí, en la Tierra, no puedes evitar que llegue el próximo martes. Es el futuro. La singularidad es simplemente el final ineludible de esa línea temporal, el destino de todo lo que entra. Es el punto final. Perdona que te interrumpa, pero es que ahí es donde discrepo frontalmente. Estás diciendo que es un final físico, un lugar real. Porque para mí que el mapa se acabe no significa que el mundo termine ahí. Significa simplemente que necesitas un mapa mejor. Que la teoría prediga un camino ineludible hacia un punto que la propia teoría no puede describir es en sí mismo la prueba de que no podemos fiarnos de la descripción de ese destino. Es como seguir unas indicaciones de un GPS que te llevan directo a un acantilado y la última instrucción es destino infinito. ¿Confiarías en esa descripción del punto de llegada? Pues claro que no. La predicción de un infinito es la mayor pista que tenemos de que nuestro modelo es incompleto. Es un gigantesco letrero de neón que dice «Física desconocida más allá de este punto». A ver, lo planteas como un fallo, pero yo lo veo como una simplificación. Fundamental. Hablemos de la simplicidad. Uno de los aspectos más alucinantes de un agujero negro es que, desde fuera, se puede describir con solo 3 números: masa, giro y carga. Como dice el material, la singularidad iguala todas las cosas. Da igual que arrojes una enciclopedia, un piano de cola o una estrella de neutrones. Todo, absolutamente todo, se reduce a esos 3 valores. Borra toda la complejidad, toda la memoria. Esta simplicidad extrema lo asemeja a una partícula elemental, como un electrón, que también se define por un puñado de propiedades. Esta característica sugiere que en el centro hay algo fundamental, una estructura unificada y simple. Y eso encaja perfectamente con el modelo de una singularidad, ya sea puntual o anular. Vale, entiendo perfectamente tu punto sobre la simplicidad. Es un argumento muy potente. Pero esa misma simplicidad choca de frente con uno de los mayores genios del siglo XX, Stephen Hawking. ¿Qué hacemos con su radiación? Porque el material de origen lo explica. Los agujeros negros no son completamente negros. Debido a efectos cuánticos en el borde del horizonte de sucesos, emiten una débil radiación y se evaporan. Increíblemente despacio, pero se evaporan. Y esto nos lanza de cabeza a la paradoja de la información, que es básicamente una guerra abierta entre las 2 grandes teorías de la física. La relatividad general dice que la información de lo que cae se destruye para siempre en la singularidad. Pero la mecánica cuántica tiene un principio sagrado. La información nunca se destruye, solo se transforma. Entonces, si la información no se pierde, ¿dónde demonios se esconde dentro de esa partícula simple que describes? La existencia misma de la radiación de Hawking sugiere que el interior debe tener una estructura mucho más compleja de lo que pensamos. Una capaz de almacenar o procesar de algún modo toda la información que ha caído. La simplicidad exterior podría estar ocultando un universo de complejidad en su interior. Pero seamos prácticos. La radiación de Hawking es un proceso teórico con consecuencias a escalas de tiempo, inimaginables. Para un agujero negro de la masa del Sol se necesitarían 10 elevado a 67 años para que se evaporara por completo. Es un tiempo miles de millones de veces mayor que la edad actual del universo. Es un efecto cuántico casi irrelevante a la hora de describir la estructura macroscópica y clásica del agujero negro aquí y ahora. En cambio, el modelo de la singularidad predice con una precisión asombrosa los fenómenos que sí podemos observar en escalas de tiempo humanas y astronómicas. Predice la dilatación temporal extrema, los potentes chorros de energía y, sobre todo, los discos de acreción, esos anillos de materia sobrecalentada que giran a su alrededor a velocidades cercanas a la de la luz, brillando con más intensidad que galaxias enteras. Todo lo que vemos encaja con el modelo de un objeto central, supercompacto, y con una gravedad casi infinita. ¿Por qué dudar del núcleo conceptual del modelo si funciona tan bien para todo lo observable? Pues ese argumento no me convence en absoluto, y te diré por qué. Porque estamos basando toda nuestra confianza en un modelo que sabemos perfectamente que es una idealización, una simplificación extrema. Es que el propio material de origen lo admite con una honestidad brutal. Y cito, básicamente todo lo que has oído sobre agujeros negros, incluso en este vídeo, es sobre agujeros negros teóricos que no están girando porque su matemática es mucho más fácil.
Es tremendo. Creemos que todos, o casi todos, los agujeros negros del universo real giran, y además a velocidades de vértigo, a veces rozando el límite que permite la física. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña y para mí fascinante. El modelo simple que defiendes, el que funciona tan bien, ni siquiera se aplica a los agujeros negros que existen de verdad. Estamos discutiendo sobre un unicornio teórico. Bueno, un momento. La física siempre avanza así. Creamos un modelo simple y luego le añadimos capas de complejidad. El hecho de que un agujero negro en rotación tenga una ringularidad en lugar de una singularidad puntual no invalida el concepto fundamental. Un lugar donde la materia colapsa a un estado de densidad extrema, donde nuestras leyes conocidas se rompen. Sigue siendo el destino final, el final del viaje sin retorno. La forma puede cambiar de un punto a un anillo, pero la naturaleza del fenómeno, de ser un límite para nuestra física, persiste. Es que no es solo un cambio de forma, no es un detalle menor. La rotación lo cambia todo. Un agujero negro que gira no solo tiene una singularidad en forma de anillo, sino que arrastra el propio tejido del espacio-tiempo a su alrededor en un remolino irresistible, una región llamada ergosfera. Dentro de ella es físicamente imposible quedarse quieto, estás obligado a girar con el agujero negro. Además, una singularidad, a diferencia de un punto, teóricamente podría no ser el final del camino. Algunas soluciones matemáticas exóticas, aunque seguramente imposibles en la práctica, sugieren que podrías atravesar el anillo y aparecer en otro universo o en otro punto de nuestro propio espacio-tiempo. Y no digo esto porque crean los viajes interdimensionales, sino para demostrar que la realidad interior es mucho más extraña y dependiente de las condiciones iniciales, como el giro, de lo que sugiere el simple modelo de colapso a un punto. Mantiene. Y con más fuerza. La singularidad, sea un punto o un anillo, no es una descripción de una cosa. Es la frontera de nuestro entendimiento. Es un letrero que dice, la relatividad general se acaba aquí. Se necesita nueva física para continuar. Resumen, y para concluir, mi postura es que la relatividad general, nuestra teoría más probada y elegante del espacio-tiempo, nos lleva de la mano a una conclusión ineludible: la existencia de una singularidad como el destino final de la materia. A pesar de que desafía nuestra intuición y presenta paradojas, sigue siendo la descripción más completa, lógicamente consistente y predictiva que tenemos del interior de estos objetos tan fascinantes. Y yo, por mi parte, concluyo que el concepto de singularidad es un marcador, una señal que nos indica los límites de nuestro conocimiento actual, no una entidad física real. La complejidad que añade la rotación, que es una característica universal de los agujeros negros reales, y la necesidad imperiosa de una teoría cuántica de la gravedad para describir el centro, sugieren que la verdadera naturaleza del corazón de un agujero negro sigue siendo uno de los mayores y más apasionantes misterios de la ciencia. En lo que sí estamos de acuerdo es en que es precisamente esta incertidumbre lo que impulsa el descubrimiento. Como bien sugiere el material, el hecho de no saberlo todo es lo que nos deja espacio para las grandes ideas del futuro y los misterios por resolver. La pregunta de qué pasa si caes en un agujero negro sigue afortunadamente abierta. Exacto. Y explorar estos distintos puntos de vista, estas tensiones entre nuestras mejores teorías, nos ayuda a apreciar la verdadera profundidad de esas preguntas pendientes. Nos recuerda que incluso nuestras ideas más exitosas tienen un horizonte, y más allá de él solo queda el emocionante territorio de la especulación y el descubrimiento.